¡No, no! ¿Por qué? Dicen que un rey, en medio del apuro y de la guerra, susurró con calma lo que pocos en la tierra logran comprender cuando el tiempo los quema. Vístanme despacio, que tengo mucha prisa. Y no era capricho ni frase sin causa. Voy a tener que quitar todo. Era sabiduría vestida de pausa, porque el que corre sin verse los pies se tropieza con sombras que no ve después. Ay, supernova. Una vez más, la moto en el piso, por no escuchar el aviso del juicio. Ay, Agustín. Que cuando no es una cosa es otra. Los apuros cuestan más que un camino largo, no por lo que tardo, más por lo que aprendo. Ahora el del camión se va a parar. Como en la ruta, donde siempre hay quien se queda, quien frena su marcha y quien pregunta de forma sincera. Se ha parado. Viene para acá el del camión, claro. Ya ha levantado la moto. Ahí entendí, entre pavimento y tropiezo, Hello. vístame despacio, que el alma no corre con peso. How you doing? Okay. Yeah. I just stopped by to pick something from the ground and I fell. It was not an accident or anything. Just in case, thank you for stopping by. Hey, no problem. I ride too. That's why sometimes it's just an inch and a half, you know. That's What do you ride? a TT 500 and BMW, but the older one, 1980. Oh, nice. Classic one. I was taking out from my pocket this thing, the heater. It was burning my hand. It's really hot, this thing. And you can put them here, but put them on your t-shirt, not on your skin. Because it burns, right? Because, yeah, it was burning my hand. If you drive a lot in the cold, Uh-huh. you want those muffs that go on here. The hippo ones, no? If you have that muff over it, Uh-huh. they're very, very good. Nice, man. So, you transport things or Yes. what kind of things? Everything. Alaska, Pennsylvania? Yeah, right now I go to Alaska, but I go everywhere in the state. All right. Where in Europe? Spain. I come from Spain. Okay, it's working. Good man, thank you very much, Kyle. No problem. So nice to meet you. Auf Wiedersehen. Chao. Mira, una caída nos ha hecho conocer un alemán en medio de la carretera. De la vida, nadie me responde. Aquí que de los antaños que he vivido, la fortuna mis tiempos ha mordido, las horas mi locura las esconde. Que sin poder saber cómo ni a dónde, la salud y la edad se hayan huido. Falta la vida, asiste lo vivido, y no hay calamidad que no me ronde. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado, decía Francisco de Quevedo en estos versos del pasado, quien sin saberlo 400 años después, en mi boca serían prestados. Mira que he vivido días en moto, pero el de hoy está siendo espectacular. Sé que no se me ve gran parte de la cara, pero los ojos lo dicen todo. ¡Mira! Difícil describir lo que se siente al atravesar en solitario zonas tan remotas y aisladas. Es como ser el receptor de un regalo, que además de regalo es privilegio. ¡Hasta luego, Taitaiti! Sean bienvenidas y bienvenidos a Teslin, lugar en el que si sobrevivo al puente de rejas, haré noche aquí. Qué preciosidad, quisiera mirar más a la izquierda, pero creo que lo logramos. El puente lo lograría, pero encontrar alojamiento sería algo más complicado. Ah, mira, Yukon Hotel and Restaurant, y encima hay gasolinera. Pues vamos a preguntar aquí a cuánto está la noche, a ver cuánto nos sacan. Que no creáis que las noches en el Yukon están baratas, ¿eh? So a night here in the winter, it will be 120. I just want to tell you that we're fully booked today, though. It's not possible to stay today. No. Lo vamos a intentar en este. Esperemos tener suerte, porque si no, yo tenía que hacer 2 horas de noche. Hello, how are you? Is there available rooms? Unfortunately, we are fully.
Oh, no. Tía, pues están llenos, tío. Es que claro, este punto es clave para hacer noche. Como también es clave para conseguir alojamiento, o bien llegar temprano, o bien reservar con tiempo. Hay un sitio que pone rooms, ahí me ha dicho. Estamos los dedos. Esperemos que haya algo aquí. Hello. O sea, aquí lo que pone es que no está aquí, que coja una de las habitaciones que no está ocupadas arriba de las escaleras, que valen 100 la noche y que deje el pago abajo de las escaleras en la mesa. Voy a tener que investigar si hay una habitación libre arriba. Como dice mi amigo Manuel, no vendas la piel del oso antes de cazarlo. A ver. Dios, Dios. Como no haya habitaciones, ahí duermo, ¿eh? Hay una. Hay una o más, ¿eh? Tantas libres. Tía, qué suerte he tenido, tú. Y encima es la más barata. Pues creo que estoy solo, ¿eh? Ah, no. Ahí hay cosas. No estoy solo. Hay alguien. Aquí yo creo que sí. Mira el tigre. La taxidermia es que se lleva aquí. Vamos a ver si el otro colchón es un poquito mejor. El de la habitación 2. Joder, chaval. Es una cama elástica, tío. A ver, tampoco nos vamos a poner exquisitos ahora, ¿no? Cogeremos lo que haya. Pero es que los colchones estos son del año 40 del siglo XIX. Ha llegado gente. Oh, hello. Hi. How are you doing? Good. Are you the owners of the cabin? No. Ah, okay. So we... lives right over there. Okay, but he will be coming later, do you know? No. We just rented a room. I think he's in that room right there at Okay. that house, and he charged $100 a night Okay, for a perfect. room. He's really super nice. Okay. Which way are you coming from, Alaska or from No, from Chile. Chile? From South America with the motorbike, yeah. And you're riding all the way Yeah. from Chile? Yeah, and it's getting colder and colder. Oh my gosh, you're crazy. Yeah, it's super crazy. Do you Yeah. know that a snowstorm is coming? Oh no, I did not. I escaped it. O eso es lo que creía. Well, so I'm gonna try to find him. What's your name? Augustin. Alberton? No, Agustin. Like Augustine. Augustine. Like Saint Augustine. Like Are the you saint. a saint? Yes. Yeah. I'm Dana, and my husband's Chris. Oh, nice to meet you. Yeah. And see you later, okay? Yeah. Bueno, hemos tenido bastante suerte porque de las 3 habitaciones solo quedaban 2. Así que gracias a Dios bendito que lo hemos logrado. Ya me veía acampando aquí a menos 4 grados. Creo que vive por aquí el señor. Hello. 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 Hello, how you doing? Hi. I'm your other guest for tonight. Oh, Augustine. that would be in that house. Yeah, I know. It was to pay you. Or do you want me to leave it on the table? Oh, he is in that cabin. That Ah. would be the guy who. Sorry. I thought it was that's you. yeah, that's all right. All right. This little cabin is the house owner. All right, thank you. Yeah, don't worry. Ciao. Y así, con algo tan simple como buscar una cama para dormir, vas conociendo personas de un remoto pueblo del Yukon canadiense. Hello. How you doing? Agustin, your tonight customer. I'm taking room 1 if you don't mind. Oh, sure. Cool weather for biking, isn't it? I'm renting my motorbike, man. I was super cold. I didn't know that you were renting the rooms, but went to one motel and to the other. They were fully booked, and someone told me, there's a guy there with some rooms. Yeah. I'm so happy that you had the idea of putting rooms to rental. Yeah. Okay. Pagué y de paso pregunté. You fish? You fish a lot, I guess, no? Yeah. Are you going tomorrow by any chance? No way, no? No. 'Cause I wanted... No, it's okay. It was to go with you. I go firewood logging. To Logan. Okay. What's the history of Teslin? Back in 1948 or something, the highway was put in,
Before that, there was no highway, and there were just some native people living in this area, and they were living. Tras escuchar la historia, cené un par de bocados y me fui a dormir agradeciendo el sol de aquel día, algo que contrastaría mucho con el del siguiente. Ayer utilicé los calentadores de mano y hoy voy a usar los de pies. Me lo voy a poner entre calcetín y calcetín, porque hoy creo que hasta me va a nevar en el camino. De Teslin había llegado a Whitehorse y de Whitehorse seguiría 170 kilómetros hasta el único alojamiento que había en la zona, el cual había reservado y pagado confiando en poder llegar. Sin embargo, en esta parte del mundo pueden suceder muchas cosas que desafían tu plan mental. Sensación térmica de hoy, -2. Estoy en Whitehorse, que es como el único pueblo que hay en el camino con ciertas amenidades como taller y otras cosas. Esto lo coloco así y vamos a ver qué tal funciona. Me tenía que haber metido 2 o 3. Es muy pequeño. Lo que más frío llevo de todo el cuerpo son los pies. Vamos a ver si hoy lo solucionamos. Vámonos. Si hay un día que me haya abrigado de verdad en mi vida de motociclista, es hoy. Jamás me había puesto tantas capas en la vida. Y esta chaqueta de mosco me está salvando el pellejo, porque me calienta por dentro. Hace mucho frío. En movimiento se siente aún más. Estoy en Whitehorse, que es como el pueblo grande del camino. Otra vez me he desconectado, tío. A ver. Como el pueblo grande del camino. Tío, qué frío hace, chaval. Y ahora os voy a decir cuántas capas llevo. Vámonos, que tan solo tenemos 154 kilómetros hasta la próxima gasolinera. En fin, unas 3 horas de viaje. Ya está empezando a llover y dentro de un rato empezará a nevar, porque han dado nieve hoy. Han dado nieve. Whitehorse es curioso, es que tiene la estética del lugar en el que está. Un sitio que creció por la minería. ¿Y qué te encuentras? Pues muchas ferreterías, tiendas de utensilios, me imagino que también negocios de calefacciones. Ah, y vamos a hacer el recuento de las capas que llevo. Venga, malla de merino fina, malla de lana gorda, el pantalón del traje de rally y encima el de la lluvia, es decir, 4 capas en las piernas. En el cuerpo tengo una camiseta transpirable térmica, encima otra térmica, encima la de lana de la marca noruega del otro día, un jersey, la chaqueta de mosco, la chaqueta del traje de rally y la de la lluvia. Es decir, un total de 6 capas. En la mano los guantes y en los pies doble capa de calcetín de lana pura y las toallitas esas que me están calentando ahora mismo. Más que esto ya difícilmente me puedo poner porque ya no me entrarían las cosas. Estoy como el muñeco de Michelin ahora mismo. Y por lo que veo, sí, efectivamente, está empezando a llover. La buena noticia es que, aunque llueva o nieve, no creo que dé tiempo a que se forme hielo, espero. Vamos a ver qué tal nos va. En todos estos días no he visto ni una moto, tío. Ni una moto he visto. Normal, si es que hay que... Iba a decir, hay que ser muy tonto, pero al mismo tiempo estoy viendo las montañas muy bonitas. Bueno, hoy no estoy viendo mucho porque está todo nublado. Todo tiene lo suyo. Y cuando pasen los años, pues me acordaré de cómo llegué a Alaska. Nos acordaremos todos. Yo creo que vosotros también os vais a acordar. Si me caigo, llevo el airbag incorporado. ¡Está nevando! Se ha cumplido el pronóstico. Está nevando. ¡Hasta luego! Si tú vas corriendo, yo voy en moto, claro que sí. Creo que nunca me había nevado. Supernova, ¿no estás contenta? 1 grado, claro. Pero como la sensación térmica es menor, pues nada, vamos a echar gasolina para celebrarlo. Supernova, eres una campeona. Has resistido
A todo, tío. A la humedad del Amazonas, los calores de Nicaragua, a la lluvia y ahora a la nieve de Alaska. Está sobreviviendo. De momento lo está haciendo bastante bien. Bastante bien lo está haciendo. ¡Ya, tío, nieve! ¡Qué chulo! Mira cómo se llama el destino al que voy, ¿eh? Destruction Bay, la bahía de la destrucción. A ver cuánto me pone Kalimoto que voy a tardar en llegar. 107 kilómetros bajo la nieve. 1 hora y 20, tío. Joder. Madre mía. Se me estoy meando, tú. One question. Do you know how much time takes the snow to become ice? Oh, has to freeze. Huh? Has to freeze, and it's too warm out to Oh, freeze. Okay, so right now there is no risk for me to find ice on the road, right? Well, it depends where you're at. Where are you going? I'm going to Destruction Bay. Yeah, shouldn't have no problem. And tomorrow in the morning, going I to... don't know. In the morning, it might freeze. Okay. Get on the weather network. Do I see the ice before it comes? It's easy to see it? Could be black ice. Okay. The road may look damp, but it's Alright. ice. Okay. Thank you. No problem. Ciao. Take care. Yeah, Be safe. wish me luck, yeah. Oops. Man, you're on t-shirt. Are you not cold? No, doesn't bad at all. La gente aquí, tío. La gente aquí, además de ir en camiseta a 0 grados, te avisa de posibles peligros. Sorry, what? It's snowing really hard. It's white out. And what does that mean? That means the road has a bunch of snow on it. Even the trucks that pass, the snow's so hard it covers their tracks. Is it possible for me to go, or...? I would tell you to probably find a place if you can get dry. Because I already booked one over there. Oh, Yeah. just letting you know, it's full of snow. Okay. So yeah, be very careful, buddy. Alright, thank you. Pues me ha dicho el compadre que hacia donde voy está completamente lleno de nieve y la carretera cubierta. Sabíamos que esto podía pasar y bueno, pues está pasando. No sé exactamente cómo son mis habilidades en nieve porque nunca lo he hecho. Y la verdad es que desconozco si el taco que llevo es apto para nieve o no. Que Dios nos ampare. Y que la providencia nos guarde. Estoy un poco nervioso, porque realmente no sé cómo reacciona la moto sobre nieve. Vámonos, Agustín. La gente me mira con una cara como de este no está en sus cabales. Y la verdad es que con gusto me quedaba aquí a pasar la noche, pero es que ya reservé más adelante. Y como baratos los hoteles no son, pues vamos para allá. Mira, ahora es aguanieve. Creo que ha subido 1 grado. Efectivamente, 2 grados. Realmente el peligro yo creo que va a ser más mañana. Porque esta noche va a helar. Va a hacer -3, -4. Y todo el agüita y la nieve que caiga hoy podría ser que se congele. Aquí a la derecha, Alaska Highway, Anchorage y Fairbanks. Esa es mi dirección. Ojalá fuera el sur, pero no. Es el norte. El norte más extremo. ¿Cómo me estoy alegrando de no haber ido a Tuktoyaktuk? Si está aquí así, ¿cómo estará en el Ártico? Pero no hace falta ir a Tuktoyaktuk, porque Tuktoyaktuk puede venir a ti. ¡Madre! ¡Madre! ¿Por qué habré venido en invierno? Navidad, Navidad, blanca Navidad. Pues apenas he hecho 2 kilómetros y mira cómo está esto. Yo creo que más adelante me voy a encontrar la carretera completamente tapada. Tal vez con un par de carriles de las ruedas de los camiones y los coches. Pero bueno, recordemos que llevo 8 capas arriba, 4 abajo. Que si me caigo de la moto lo normal es que rebote. 97 kilómetros me dice Kalimoto. Se me van a hacer largos, Se me van a hacer largos. Ahora mismo la sensación térmica es de -7, -8. Pero de verdad, solo tengo frío en los pies y ahora un poquito en las manos. Pero estoy agarrado aquí a los puños calefactables como si no hubiera un mañana. No veo nada. Mira el parabrisas que tengo, Bueno, llegaremos. A ver, cuando uno piensa en Alaska, ¿qué piensa? En esto, ¿no? Pues lo estoy obteniendo. Alaskan Experience en moto. Si algún día nos cruzamos por la calle, invítame a un chocolate caliente. Solo por haber hecho esto.
Mira cómo está esto de bonito, tío. Cuando no conozco lo que está por venir, trato de ser optimista. Pero, ¿sabéis cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Un pesimista cree que las cosas no pueden ir peor. En cambio, un optimista sabe que las cosas pueden ir mucho peor. Joder, es que va cargado el hombre. Are you okay? I got stuck here. Are you stuck? Why? Porque aquí cuando nieva lo hace con fuerza, como si de alguna forma la naturaleza te retara diciendo, si quieres llegar, te va a costar. Aprende a respetarme, hijo, que aunque a veces os creáis superiores, soy yo quien al mando está.